Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Biodiversidad y sobre todo al equipo de Pleamar, que habéis estado con nosotros mano a mano, intentando resolver todos los problemas que pudieran surgir. Y bueno, quiero puntualizar que dentro del eje de la sensibilización hemos desarrollado dos anualidades, la primera y la segunda. Luego después nos pasamos la tercera y la cuarta al eje de áreas protegidas. Por eso me voy a centrar más en la primera y segunda fase, ya que son de sensibilización, y luego daré unas pinceladas de los otros dos proyectos. Bueno, tengo aquí que resaltar que estos proyectos se han llevado a cabo de la mano de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, y también han colaborado muy mano a mano la Federación Española de Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos, ¿no? Y también tengo que mencionar a la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Vamos a ver, el mayor objetivo que teníamos en estas dos primeras fases era mejorar la gestión de los residuos, ¿no?, generados tanto por el sector pesquero como por el sector de la navegación deportiva, y reducir la cantidad de residuos existentes en zonas costeras y mar. Para ello pensamos que había que sensibilizar, ¿no?, a este colectivo, pero primero teníamos que obtener información de cuál era el comportamiento, la conducta de los usuarios de tanto embarcaciones de pesca como deportivas. También saber en qué situación estaban las infraestructuras en los puertos para la recogida de los residuos, y después dar visibilidad y disponibilidad a estas infraestructuras. En primer lugar, como he dicho antes, hicimos una recopilación de estudios y empezamos llevando a cabo 1000 encuestas, cerca de 400 a pescadores y unas 500 a usuarios de embarcaciones deportivos. Os voy a dar los resultados más importantes de la encuesta, porque son la base para luego el plan de examinación que hicimos para llevar a cabo los talleres de sensibilización. En cuanto a pescadores, la edad media de los encuestados estaba en unos 46 años, ¿no?, y llevaban pescando unos 23 años. El 67% afirmó que fumaba a bordo y el 100% llevaba comida y bebida, y un 89% en bolsas. Solo el 22% nos dijeron que tenían un lugar específico en el barco para almacenar los residuos. El 74% no separaba los residuos en el barco. En cuanto a los residuos que generaban a bordo, en cuanto orgánicos, el 38%, esto fue que nos dio una clave, ¿no?, para poder enfocar los talleres de sensibilización. El 38% afirmaba que los tiraba al mar, los orgánicos, y un 19% decía que no sabía lo que hacía con ellos o directamente no contestaba. En cuanto a los cigarrillos, el 72% no sabe cuántas colillas genera, el 28% dice que 11 colillas persona día, pero lo que nos interesaba era que el 41%, solo el 41%, guardaba las colillas en bolsas, y el 57% nos confesaba arrojarlas al mar. Con el papel de cartón también pasaba algo similar. No supieron decirnos cuánto papel cartón generaban al día, pero casi el 50% de los encuestados nos dijeron que no sabían lo que hacían con el papel cartón, lo que nos hacía sospechar que algo de ello podría acabar en el mar. En cuanto a latas y plásticos, parece que tenían mayor información, porque casi solo el 0,26% nos confesó tirarlos al mar. La otra parte, de residuos peligrosos, que también nos interesaba mucho saber cuál era el comportamiento o qué es lo que hacían con el residuo. En cuanto a aceites usados, el 94% afirmaba depositar estos residuos en contenedores específicos en el puerto. Con las baterías y las pilas, cerca de la mitad de los encuestados no supieron decirnos qué hacían con ellas o dónde las depositaban. En cuanto a disolventes y pinturas, el 52% no sabía qué hacía con estos residuos, y el resto decía que lo depositaba correctamente en los contenedores específicos en el puerto, probablemente dentro del punto limpio.
En cuanto a redes, solo el 72% depositaba, bueno, era no solo, quiero decir, el 72% depositaba estos residuos en contenedores del puerto y el resto no sabía ni contestaba. Otro punto también que nos preocupó bastante fue lo que se hacía con las aguas de Sentina y residuales, que en un 86% lo tiraban al mar. Esto en cuanto a pescadores. En cuanto a los usuarios de embarcaciones deportivas, me quedan 9 minutos, sí, bien. Casi el 67% salen pedidos vacacionales, ¿no? Y casi siempre llevan comida, bebidas, en fin, un poco aire festivo, de excursión. Más del 50% no separa el residuo en la embarcación porque dice que no tiene espacio. Claro, depende de la eslora de la embarcación deportiva, pues en muchas ocasiones no tienen espacio. Con lo cual, eso nos dio la pista de poder hablar también con expertos en fabricación de embarcaciones de recreo para ver qué soluciones nos podían dar. En cuanto a residuos orgánicos, el 29% nos decía que los echaban al mar y las colillas la misma proporción. El 100% nos dijeron que los envases no los tiraban al mar, sino que los acumulaban los guardaban en el barco para luego depositarlos en puerto. Y en cuanto al agua de Sentina, el 70% también nos decían tirarlas al mar. Por tanto, hicimos unos talleres de sensibilización y nos dirigimos a puertos pesqueros y puertos deportivos. Estuvimos en Canarias, en Fuerteventura, en el puerto de Corralejo, estuvimos en Andratx en Mallorca, Camariñas en Galicia y en Carboneras en Almería. Centramos nuestros talleres de sensibilización específicamente, aparte de darles una noción general de lo que había que hacer con los residuos, los centramos en las colillas, nos centramos en lo orgánico y también en las aguas de Sentina. En cuanto a los puertos deportivos, estuvimos en Port Roses, Marina de Denia, Puerto de Estepona y en Alcudia. Igualmente aquí hicimos hincapié en aquellos residuos que había dudas de lo que hacía con ellos, ¿no? Nos reunimos también con expertos, tanto con cofradías de pescadores de diferentes comunidades autónomas, y también con expertos en la fabricación de embarcaciones. Esto es la primera fase. Voy a pasar a la segunda porque veo que el tiempo va avanzando. Entonces, en la segunda ya directamente, una vez de que ya sabíamos un poquito el comportamiento de los usuarios y también que en una de las preguntas de la encuesta era su opinión sobre las infraestructuras para residuos en los puertos, en los que en un alto porcentaje nos decían que no eran las adecuadas, estudiamos 2 puertos en profundidad e hicimos unas pruebas piloto en los 2 puertos, uno en Port de la Selva, en Girona, y el puerto deportivo La Duquesa en Manilva, en Marbella, hicimos unos planos generales de cuáles eran las infraestructuras, cuáles debían ser, y hicimos una serie de propuestas y unas actuaciones de mejora. Como resultado obtenidos, por un lado, en la primera fase, redactamos unas guías de buenas prácticas que se repartieron a cofradías de pescadores y a asociaciones de puertos deportivos para que lo repartieran entre sus socios y por otro lado hicimos en nuestra página web una sección específica con una campaña de sensibilización en el mar deja solo tu estela, donde todos aquellos puertos que quisieran unirse a nuestro proyecto y a nuestro objetivo repartieran guías, dieran buenas prácticas a sus usuarios y les enviamos un diploma como colaboradores, ¿no?, de la campaña. En la segunda parte, una vez que se hizo la prueba piloto, el resultado obtenido fue una guía ya específicamente de infraestructuras de residuos en puertos, donde aparte de la legislación vigente, buenas prácticas relativas a ubicación, contenedores, estética, tipología de contenedores, modelos de mimetización con el entorno, accesos, evitar olores, derrames, gestión también de residuos, sobre todo algunos específicos y peligrosos, y señalización de contenedores. Toda esta información está recogida en la sección del proyecto Bajurec en nuestra página web.
En la prueba piloto, como os he comentado antes, bueno, en el Port de la Selva vimos que los contenedores que en ellos, bueno, en el Port de la Selva desarrollan un proyecto de pesca de basura y los contenedores que tenían para recolectar los residuos que traían los pescadores estaban guardados en la lonja. El resto de contenedores tenían muy buena disposición, pero les preguntamos por qué razón estos contenedores no estaban en su sitio. Nos dijeron que era un puerto muy ventoso y que los contenedores se desplazaban y caían al mar. Entonces, la solución que les dimos fue anclar estos dos contenedores y ahí lo veis en la foto, como ya se quedaron ahí fijos, hicimos un seguimiento y los contenedores ya, el gestor ya podía recoger los residuos procedentes de la pesca de basura. Editamos un folleto con el plano de dónde se habían hecho las mejoras y las ubicaciones eran de las ubicaciones de estos contenedores, además ya de aprovechar para poder dar consejos sobre qué hacer con los residuos generados. En el puerto de la Duquesa, allí había mucho más desorden en la contenerización, había muchos contenedores que estaban estropeados, sobre todo importante eran los de aceite que tenían grietas y con la posibilidad de derrames, que esos derrames acababan, ese aceite usado podía acabar en el mar, en las aguas del puerto. Y bueno, les pusimos nuevos contenedores. Aquí hubo la necesidad de retitular los contenedores porque estaban mal retitulados y les pusimos exactamente el residuo que debía de ir en cada contenedor. También editamos un folleto con la nueva contenerización, con un plano de las ubicaciones y hicimos un seguimiento con el mismo puerto, con las autoridades de este puerto, con la dirección del puerto y vimos que a partir de que instalamos los nuevos contenedores recepcionaban muchos más residuos. Uy. Pues creo que he terminado. No he sido amable de poner una última slide de gracias, pero bueno, si queréis, como me queda un poquito de tiempo, os voy a contar un poco lo que estamos haciendo ahora en los proyectos Bajurec 3 y 4, que están dentro del entorno del eje de áreas protegidas. Y lo que estamos haciendo, como vimos que había mucha falta, ¿no?, de organización en las infraestructuras para el depósito, lo que hicimos fue lanzarnos a la calle e ir puerto por puerto haciendo una monitorización de todos la contenerización y puntos limpios para hacer una gran base de datos de todos los puertos, tanto de España como de las islas, y ver qué es lo que tienen, si están en buenas condiciones, y todo esto reportarlo al Ministerio de Transición Ecológica, porque ahora están desarrollando, ya están ultimando, ¿no?, el Real Decreto sobre instalaciones portuarias como receptoras de residuos y hemos creído que era muy interesante tener, digamos, un mapa con toda esta información. Esta información se puede ver en un mapa GIS que está en nuestra página web paisaje-limpio.com, en la sección del proyecto Bajurec, y es un mapa georreferenciado que si pinchas en el puerto que tú quieras, sale una ficha con toda la información, con datos de pesca, datos de superficies, datos de infraestructura en tierra, puntos limpios y gestión de residuos. Y ya no me voy a alargar más. De nuevo, dar las gracias a la Fundación. Muchas gracias, Javier, por darnos la oportunidad de presentar nuestros proyectos y espero que, bueno, pues que sean de utilidad.